Quisiera agradecer en primer término a Cecilia García Huidobro por darme la oportunidad de presentar a una gran escritora y a una querida amiga que es Silvia Molloy, agradecer a Rodrigo por su exagerada presentación, que es una cosa extrema porque realmente mi circulación es más opaca y más común. Le comentaba a Silvia antes de esta presentación que no incluí toda su amplia trayectoria en la vida universitaria, especialmente en los Estados Unidos. Lamento ahora haber omitido su importante doctorado, pero bueno, en realidad me concentré, la verdad, en sus textos, en toda su escritura como textos, digamos, más que pormenorizar sus cargos. Pero sí tengo que decir que ella es profesora emérita actualmente en la Universidad de Nueva York y también sigue trabajando de manera crucial e indispensable en el programa de escritura creativa que se imparte en esa universidad. La presencia de Silvia Molloy permite pensar un dilema que a menudo atraviesa el campo literario, como es la compartimentación no solo de las escrituras, sino especialmente de los escritores, lo que produce universos en cierto modo polares y hasta irreconciliables. Así, los autores provenientes del espacio académico, así a los autores provenientes del espacio académico les pertenece el lugar crítico y en otra orilla antagónica radican los exponentes de la creación literaria. Más aún, en cierto modo parece inadecuado el tránsito de autores entre ambos espacios, como si el filo de la traición sobrevolara aquellos gestos nómadas que recorren la diversidad de escrituras. Ya sabemos que toda clasificación resulta insuficiente, que es un resquicio o un ensayo o una manera de establecer límites, pero no puede sino resultar paradójico que el espacio, en último término reducido de la literatura, cuya matriz es el campo de producción de sentido, acoja y repita fronteras que ya sabemos están allí para ejercer formas de dominaciones múltiples. Pero Silvia Molloy ha desobedecido las fronteras. Ella va y viene por la diversidad que ofrece la letra y de esa manera no renuncia entonces a entender el campo literario y sus relieves como una forma latente de experiencia y riesgo. Nada está garantizado, ni la escritura académica, ni las diversas poéticas, como tampoco las escrituras deslocalizadas. Los gestos críticos de Silvia Molloy son ya ampliamente reconocidos por su densidad y especialmente por adoptar una posición hipersólida y siempre singular, alejada de los consensos burocráticos, relevando ese borde donde la escritura adquiere sentido y convoca. No pretendo aquí dar cuenta de la totalidad de una obra, sino más bien ocupar este espacio para enfatizar un recorrido estable y móvil a la vez. Una escritura que desde cualquier ángulo no se resigna a dejar de lado el brillo estético que puede recubrir la letra. La escritura de Silvia Molloy, en el sentido más bartesiano del término, habla del goce de la escritura y de la proliferación del sentido. Alude a las máscaras, la ambigüedad, la pose y los desplazamientos del yo. Pero me parece indispensable señalar que en Breve Cárcel, su primera novela, escogió poner de manifiesto la escritura como recurso narrativo para evocar la crisis, la ruptura o la traición. Como lectora epocal de esa novela, mi concentración radicó en la imagen repetida que el texto literario consolidaba, la mujer escritora. Esa mujer escritora que definió de manera brillante Virginia Woolf, esa escritura parapetada en un cuarto propio para
relatar, esta vez, en esta novela, los escenarios crueles que recorren cada una de las superficies emotivas. Efectivamente, y desde otro espacio de sentido, En Breve Cárcel aportó a la trama latinoamericana los signos del amor entre mujeres, lo que, desde luego, resulta estratégico. La pericia de esta obra radica, como dijo antes Elena Cafarena y hoy Jacques Rancière, en diversas emancipaciones fundadas en la posición o disposición lúcida para escribir los signos más finos de múltiples cortes que, en definitiva, hacen posible el viaje de la letra para establecer así los hilos memoriosos de una derrota y a la vez de la supervivencia. Yo es un otro, afirmó el poeta Rimbaud, y es esa otredad la que posibilita la escritura una vez que el yo se ha retirado de la escena, digamos, real. Esa otredad incesante del yo, su deslizamiento, su compleja semiótica, la suspensión de una verdad única como obligación demasiado escolarizada o de corte confesional, ha sido la opción de Silvia Molloy en una parte importante del trabajo crítico y especialmente en su producción literaria. Ese yo otro se ha erigido en un puente consistente o en una batiente para generar escenarios que emergen desde la suspensión. Quiero terminar esta presentación con Desarticulaciones, 2010, el texto que se funda en la fragmentación, tal como en un conjunto de parpadeos. Los fragmentos están allí para consignar el momento en que el tú emprende su retirada y permanece el otro que lo observa en parte para observarse a sí mismo como observador. Es la letra misma la que permite la complejidad de este proceso, mirar, mirándose, mirar, como restauración o suplemento a un lenguaje que retrocede y ya no cubre. Y mucho más. Pero si ahora mismo tuviera que definir el trabajo literario de Silvia Molloy, diría que es la escritura en tanto pliegue, repliegue y despliegue. Sí, escritura, poderosa, impecable. Muchas gracias. ¿Anda? ¿Se oye? Sí. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la universidad y a los muchos amigos que tengo en ella y fuera de ella, el haberme brindado esta oportunidad de volver a Santiago. No venía a Santiago desde el año 2001 y sé muy bien que era el año 2001 por dos incidentes en mi vida, uno monumental, la caída de las Torres Gemelas, y el segundo detalle que me ha afectado desde entonces, que fue adoptar unos gatos abandonados que me han hecho la vida a la vez imposible y deliciosa. Así que les agradezco esta oportunidad, como digo, de volver, y tengo tantos amigos aquí que es para mí venir a Chile es, para citar a otro escritor, una forma de volver a casa. Así que lo que voy a leer hoy es sigue un poco esa escritura del yo a la que se refería Diamela tan certeramente, que es una cuestión que me preocupa, casi diría me obsesiona, y explorar un poco los límites de no solamente la escritura autobiográfica, sino, podría decir, la recepción autobiográfica de ciertos textos.
y la charla tiene un epígrafe tomada de un tango de Osvaldo Fresedo y es: vida mía, lejos, más te quiero. Porque siento que estoy en la precaria situación de estar hablándoles desde dos perspectivas distintas. Una, la de novelista, la otra, la de crítica. Y hay mucha contaminación entre los dos. Desde hace años vengo diciendo que teóricamente no existen esas dos perspectivas, sosteniendo que simplemente son modulaciones o entonaciones, como diría Borges, de mi escritura. Y sin embargo, al pensar en el tema que propongo, derechos de propiedad, siento que he caído un poco en mi propia trampa. Los comentarios que siguen, en los cuales me detendré en ciertos ejemplos, escenas de lectura, por así decirlo, donde lo ficcional aparece en perversa relación con lo real, y donde este último término, lo real, adquiere múltiples y a veces contradictorios significados, van a tratar de aclarar este dilema. Hace unos años me escribió una crítica con una pregunta insólita. Estaba escribiendo la biografía de Alejandra Pizarnik, de quien ella sabía yo había sido amiga. Y también había leído mi primera novela, En breve cárcel, y decía haberle llamado la atención la semejanza entre la protagonista, a quien llamaba la escritora, y Pizarnik. ¿Hay alguna relación?, me preguntaba. Y como para atajar cualquier negativa, agregaba: yo no creo en las casualidades. Mi primera reacción visceral fue de enojo ante lo que sentí como un hurto. ¿Cómo podía pensar esta persona que era la vida de Pizarnik cuando era la mía? Procedí a responder fuera de mí, por así decirlo. Indiqué a mi interlocutora que no se trataba para nada de la vida de Pizarnik, que lamentaba desilusionarla, pero que se trataba ¿de qué? Y demasiado consciente desde un punto de vista crítico de las estrategias y artimañas del trabajo autobiográfico, y demasiado habituada a decir que más que textos autobiográficos hay lecturas autobiográficas, yo no podía decir simplemente se trata de mí o se trata de mi vida. Ni tampoco podía decir de mi autobiografía, porque era claro que se trataba de una novela escrita por otra parte en tercera persona. Entonces recurrí algo molesta a la perífrasis y le dije: la novela se basa enteramente en material autobiográfico mío, pero dije material autobiográfico mío. Y agregué, como en esas advertencias de los films o series televisivas, que cualquier semejanza con X es, por cierto, casual. Pero una vez que dije eso, sentí en primer lugar la necesidad de corregir a esta persona, pero al mismo tiempo sentí, como digo, que no podía decir mi vida, no podía decir mi autobiografía, y por eso opté por el pedante material autobiográfico mío. No creo que la frase, por pretenciosa que resulte, fuera casual, porque yo tampoco creo en las casualidades, aunque sí creo cuando me conviene. Los términos mismos eran reveladores. De pronto, mi vida, yo misma adquiríamos materialidad. Se transformaban, esta vida y yo misma, se transformaban en un bien del cual yo era dueña, o sentía que era dueña. En última instancia, mi vida era una propiedad sobre la cual yo quería ejercer derecho, y ese derecho se veía amenazado por un lector intruso que buscaba adjudicarle nuevo dueño. Ese intento de acaparar la vida para sí, como si ese gesto la volviese posesión tangible, es desde luego tan ingenuo como ineficaz. Yo no quiero prestar mi vida, dice el sujeto, como un niño que no quiere compartir un juguete, sin darse cuenta de que ya, por el mero hecho de escribirla, se la ha prestado a la literatura, y la literatura,
como bien sabemos, según Borges, ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje. Todo esto lo sé, es decir, lo sé razonablemente, pero el más allá de la razón no quiere saberlo y se siente despojado. Agrego, para complicar un poco más las cosas, otro incidente. Hace un tiempo me llamó una colega de la Universidad de California que había incluido de nuevo en breve cárcel en el programa de su curso. ¿A que no sabes cómo te están leyendo mis alumnos?, me anunció. Y tendría que haberme yo mostrado indiferente o contestar algo pedante como todo lector tiene derecho a su lectura, pero pudo más la curiosidad. Lo están leyendo, me dice, como documento autobiográfico. A eso yo ya me había resignado, pero agregó un detalle perverso. Algunos hasta lo leen casi como caso clínico. El caso de una lesbiana abusada sexualmente por el padre. Previsiblemente estallé, doblemente irritada. Primero, por razones que se pretendían técnicas. Me estaban leyendo desde una perspectiva errónea, clínica y no literaria, como documento médico y no como construcción estética. Segundo, porque me sentí atacada personalmente. ¿Cómo se atreven a interpretar tan brutalmente un gesto de un padre en la novela, que por cierto tenía algo de mi padre, pero que era ante todo un personaje de ficción? Confieso que las dos lecturas, las del crítico y la del estudiante de California, me siguen incomodando, a pesar de que evidentemente no puedo hacer nada, salvo hablar de ellas como lo estoy haciendo ahora. Pero ¿por qué la incomodidad? Me sigo preguntando, pensando en instancias célebres de apropiación de vidas que fueron sujeto ya de causas legales, ya de enjuiciamientos por parte de la opinión pública. Y tomo un ejemplo, el del novelista norteamericano David Levitt, quien tomó un episodio de la autobiografía de Stephen Spender, el poeta inglés, World Within World, para escribir una novela, While England Sleeps, efectuando algunos cambios, cambió nombres, le puso otro desenlace y añadiendo escenas explícitamente homosexuales a un texto o a una vida que en su escritura deliberadamente había optado por el no decir. Spender amenazó con llevar el asunto a juicio y la editorial transó, comprometiéndose a mandar la totalidad de la primera edición a la piqueta y publicar la segunda edición con enmiendas y una advertencia. Pero antes de que se llegara a ese acuerdo, los dos escritores escribieron sendas autojustificaciones en el New York Times. Para aclarar su posición, Levitt escribió un artículo titulado Did I plagiarize his life? ¿Plagié su vida? Y Spender responde al poco tiempo con otro artículo, My life is mine, it is not David Levitt's. Mi vida es mía y no de David Levitt. Y observa Spender que la respuesta a su pregunta, plagié su vida, es que no se trata de plagio de una vida, es el plagio de una obra, ya que según la definición del diccionario, y aquí se pone el pedante, plagio es la ilegítima apropiación o hurto y publicación en nombre propio de ideas o la expresión de ideas de otra persona. Este argumento de Spender, eminentemente razonable, porque la acusación de plagio textual, ¿verdad?, constituye una de las bases del reclamo, de su reclamo judicial, pero no se sostiene a lo largo del artículo, porque a partir del título mismo se plantea la ambigüedad. No dice my life is mine, mi vida es mía, y no es de David Levitt. No dice mi libro, ni mi texto, ni mi autobiografía. Mi vida.
Una vez más, el derecho de propiedad se hace valer sobre la vida, en tanto existencia vuelta a materialidad y no sobre la escritura. Llamo la atención sobre ciertos aspectos de esta contienda, que sin duda fue parte importante de los debates intelectuales en el mundo anglosajón del 94 y 95, porque me parece que es de muy rica proyección. Y me detengo brevemente en un concepto legal, que más allá de la acusación de plagio, también invocó Spender en su demanda. Y es la doctrina del derecho moral del autor sobre su obra, derecho formulado en el Convenio de Berna de 1886. Es un concepto válido en toda Europa y solo ocasionalmente invocado en Estados Unidos, donde prima en cambio la ley de la propiedad intelectual. Y realmente aquí tendría que informarme más sobre cómo funciona o si es que funciona esa ley en países latinoamericanos. El derecho moral se distingue del derecho de propiedad en que se refiere al artista más que a la obra. Y cito: independientemente de los derechos económicos del autor y aún después de la transferencia de dichos derechos, el autor tendrá derecho a reclamar la autoría de la obra y oponerse a toda distorsión, mutilación o modificación de la misma u otra acción despreciativa en relación con dicha obra que perjudicara su honor o su reputación. El derecho moral, entonces, es un derecho de la personalidad y no de la obra, y corresponde, como bien lo ve un especialista, a una concepción decimonónica de autoría que perdura incluso hasta hoy. Es la concepción, cito este texto de un abogado, es la concepción romántica del creador de la obra como el autor, de cuya personalidad la obra es ejemplo. La obra se considera extensión del ser del autor y en cierto sentido la obra es el autor. Dicho en otras palabras, al demandar a Levitt, el poeta Spender está haciendo valer su derecho ya no sobre un texto, sino sobre una persona, la suya propia, en el sentido literal del término. Pero tratándose de una autobiografía donde podría decirse las dos en cierta medida coinciden, en el sentido de que el texto autobiográfico es la construcción de una persona, es aquello que André Gide en su diario llamaba un ser facticio preferido. Y noten que dice facticio, no ficticio. La cuestión se vuelve particularmente delicada. Yo tengo autoridad sobre mi vida, en el sentido de que son mis experiencias, mis vivencias, mi existir. Como decía Sor Juana, yo de mí sé decir. La expresión, por trillada que sea, es elocuente. Yo sé decir de mí, sé relatarme como ningún otro. Pero, ¿tengo autoridad exclusiva sobre ese relato de mi vida? ¿Detento acaso el imprimatur de ese relato al punto de que hay relatos de mi vida, ya míos o ajenos, que autorizo, como en la expresión autobiografía autorizada, y otros que denuncio o busco censurar porque no saben decirme, incluso diría, jugando con las palabras, me maldicen? ¿Es posible que solo haya la vida de un individuo y no una vida, como en el título de Borges, una vida de Evaristo Carriego? Es decir, una de las muchas posibles. El mismo Spender, en su autobiografía, rechaza la noción de un relato de vida monógrafo, de hecho, aceptando en principio la inevitabilidad de un relato plural. En realidad, el autobiógrafo escribe el relato de dos vidas, la suya, tal como se le aparece desde su propia perspectiva, cuando mira el mundo desde sus ojos, y su vida, tal como aparece en la mente de otros, vista de afuera, perspectiva esta que tiende a volverse en parte también perspectiva propia, ya que se tiene en cuenta la influencia de la opinión de los otros.
Pero cuidado con esta definición aparentemente muy generosa. En la realidad, del ejercicio autobiográfico, las perspectivas de los otros solo se incorporan, solo se tornan perspectiva propia cuando armonizan con la del propio autobiógrafo, cuando el autobiógrafo se siente cómodo incluyéndolas. Pero una perspectiva disidente, una mirada desde afuera y desde otro lado, o simplemente inesperada, como fue el caso de Levitt, se rechaza. Spender la rechaza a la hora de la verdad. Y a la hora de la verdad prima el relato propio, es decir, el que yo sé es mío, el que yo sé verídico. ¿Por qué es verídico? Porque lo digo yo. Al explayarse en detalle sobre el caso este de Spender me fascina por la multiplicidad de cuestiones laterales que va incorporando, ¿verdad?, y que destruyen finalmente su argumento. Porque al considerar la novela de Levitt ilegítima, y al intentar entablar juicio aduciendo el no respeto de los derechos de autor y del derecho moral, en el comentario, sin embargo, incurre en críticas del texto de Levitt que relevan no tanto del derecho moral, sino del orden estético. Así, por ejemplo, observa que Levitt, a pesar de cambiar los nombres, transcribió casi exactamente un incidente de su autobiografía, pero agrega despectivamente, hace sí algunos cambios. En su versión, Edward Jimmy es embarcado. Edward es el nombre que le pone Levitt al personaje. Jimmy era el personaje de la autobiografía. Edward Jimmy muere a bordo de la misma muerte cursi que el protagonista de Eric, o Poco a Poco, la novela victoriana de Frederick William Farrar, que muy a principios de este siglo se encontraba en todas las bibliotecas infantiles. Y aquí el cambio se critica no por ser cambio en sí, que este sería, digamos, el argumento basado en el derecho moral, una de cuyas subdivisiones, ¿se acuerdan?, era la integridad de la obra. No se basa en el cambio en sí, sino por ser un cambio estéticamente insatisfactorio. Es decir, para Spender, Levitt lleva el episodio en cuestión de un episodio, de casi una lítote, ¿verdad?, de un episodio muy concentrado, a un decir excesivo y a un decir melodramático, de mal gusto, dice, incluso lo compara con un libro para chicos, que parecería ser para él, para Spender, su mayor defecto. Y algo semejante objeta Spender en los episodios explícitamente homosexuales que repudia. No los repudia porque revelan un secreto, porque dice incluso, es evidente para cualquier lector de mi libro que entre Jimmy y yo hubo una relación amorosa, sino que los repudia porque constituyen lo que él llama un desarrollo pornográfico, que de nuevo viola el sentido estético de Spender. Los añadidos fantasiosos del señor Levitt a mi autobiografía, que encuentro pornográficos, por cierto, no corresponden a mi experiencia o a mi idea de la literatura. Y la frase es muy ambigua, ¿no? Se trata de mi experiencia, como quien diría lo que he vivido, o sea, una vez más, mi vida, o se trata de mi experiencia de la literatura. Y es aquí donde la noción de personalidad se vuelve borrosa, pasando del concepto legal, la personalidad autorial, a concepto estético, a concepto vivencial y sobre todo a concepto representacional, es decir,
A Spender le molesta la novela no solo porque es plagio o préstamo no autorizado de su autobiografía, sino porque mancilla su personalidad. Es una representación de su persona que juzga indeseable, que lo deja mal, tanto en su comportamiento literario, es decir, ese decirlo todo melodramático al que él, Spender, nunca recurriría, como en su comportamiento sexual, es decir, los detallados, desaforados encuentros entre los personajes. En suma, es una representación en la cual Spender no se reconoce. Yo no soy yo en ese texto. Pero, ¿cómo sabe el lector que se trata de una representación de Spender? ¿Cómo lo sabe el propio Spender? ¿Cómo llega a averiguarlo? Para bien o para mal, Levitt no lo nombra en sus agradecimientos al comienzo de la novela, declarando que había sido su intención hacerlo, pero que el abogado de Viking Penguin le aconsejó omitir la referencia. Sea esto verdad o no, carece de importancia. Lo que importa aquí es que Spender, o más bien sus amigos, quienes lo alertaron al parecido entre el libro de Levitt y el suyo, Spender lo sabe. Es decir, reconoce una imagen de sí, ese soy yo. Y en el mismo acto la repudia, pero no soy ese yo. O acaso mejor, ese es un yo que yo no quiero ser. O sea, y la paradoja es solo aparente, que es el mismo Spender quien, al llamar la atención sobre el presunto hurto de Levitt, llevando el asunto al dominio público y legal, confirma la identidad del personaje de la novela de Levitt. Se identifica con el personaje de While England Sleeps con el propósito específico y simultáneo de desidentificarse. El proceso no termina ahí. Aprovechando esa controversia, el editor, St. Martin's Press, unos meses más tarde vuelve a publicar la autobiografía de Spender, agotada desde hacía muchos años. Las reseñas que salen de esa autobiografía ya mencionan específicamente el altercado. Una reseña se refiere al juicio por plagio, la otra reseña notablemente más explícita dice, y leo, el libro fue también objeto de controversia cuando la relación homosexual de Spender se ficcionalizó en una novela pornográfica. Ya ahí se saltan todas las vallas, todas las sutilezas, ¿verdad? A fin de promover el libro. Spender inició un juicio y la novela fue enviada a la piqueta. Esta edición contiene una nueva introducción del autor. El libro se vende muy bien. Unos años más tarde, la Modern Library publica World Within World en su colección de clásicos e incluye la respuesta de Spender a Levitt en su postfacio. Y esta vez la misma solapa del libro llama la atención explícita sobre la controversia e identifica al autor, no dice una novela pornográfica, sino identifica a Levitt como autor de la discutida novela. O sea, que de ahora en adelante no es solo la novela de Levitt la que incorpora supuestamente de modo ilegítimo la autobiografía de Spender, sino que es World Within World, la propia autobiografía de Spender, que en su más reciente Avatar postula como pretexto la novela de Levitt. Legítima o no, la novela de Levitt ha pasado a formar parte de la autobiografía de Spender. Y tanto es así que Spender, acaso sin tener del todo conciencia de la tácita aceptación de ese pretexto, escribe en ese prólogo que las controversias sobre el plagio, la naturaleza de la biografía y el tratamiento de la homosexualidad, lo cito de nuevo, forzaron a considerar
que si quería reescribir porciones de mi libro, aprovechando cambios de actitud políticos, sociales y literarios. Sin embargo, a excepción de un nuevo prólogo, decidí conservar el texto de World Within World exactamente como era en 1950. Solo que el texto, evidentemente, después de la novela de Levitt, ya no será nunca más exactamente como era en 1950. Al referirse abiertamente a la controversia, la solapa de la edición recurre a una insólita frase. Dice, David Levitt plagiarized this autobiography into a novel. Literalmente, plagió esta autobiografía a novela. Como quien dice, la tradujo a novela o la transformó en novela. Y este uso del verbo plagiar es tan insólito como agramatical en inglés como lo es en español. Plagiar, y recuerdo una vez más la definición que citaba el propio Spender, es la apropiación ilegítima o hurto y publicación en nombre propias de ideas o expresión de ideas de otra persona. Supone una reproducción idéntica, no un cambio, no una transformación de una cosa en otra. Pero en este caso hay un cambio. En este caso hay un acto de traslado que Spender no menciona nunca, y es el cambio de género. Es decir, con el material tomado de una autobiografía de Spender, Levitt escribe una novela en tercera persona, y la novela, si bien puede aspirar a reflejar mentalidades, no se necesariamente propone ser fiel a acontecimientos reales. Es una movida algo perversa. Levitt declara de que se trata no solo de una novela, sino de una novela histórica, es decir, la trata como documento, como parte de los textos que ha leído y que le han permitido la construcción de While England Sleeps. Dice, me he documentado, esta documentación proviene de numerosos libros, pero sobre todo proviene de una autobiografía a la cual Levitt asigna estatus histórico, es decir, esa biografía me ha permitido documentarme. De pronto, la autobiografía de Spender se vuelve, en la defensa que hace Levitt de sí mismo, documento. Ahora, sé que he venido usando términos como vida, ser, realidad, un poco al descuido. Y en el ejemplo que me tocaba personalmente, que di al principio, recurrí al muy pretencioso material autobiográfico mío, aunque en realidad pensaba mi vida. Y en el caso de Spender, él usa el término directamente, my life. Esta atribución de ser es simplemente paranoica ante lo que se percibe como hurto personal, no textual, o es algo más. He hablado de textos y de personajes que de algún modo u otro, en la lectura de un crítico, en el adueñamiento que efectúa otro escritor, en la interpretación de un estudiante, pasan de ser texto escrito a ser existencia o algo que se reconoce como tal. Y me detengo en este gesto de reconocimiento porque aparece a cada paso. Al leer mi novela, el crítico quería reconocer a Pizarnik. Los estudiantes de mi amiga asumían sin lugar a dudas que se trataba del caso clínico Molloy. Los amigos de Spender y luego el propio Spender reconocían a Spender en la novela de Levitt. Se me dirá que Pizarnik, Molloy y Spender son seres históricos que preexisten a la escritura de estas novelas y que al reconocerlos en el proceso de lectura solo estamos haciendo una lectura autobiográfica a la que tenemos todos derecho. Pero recuerdo aquí que la autobiografía recurre a los mismos métodos de la ficción para elaborar su texto.
El reconocimiento y la adjudicación del ser, ya en la lectura, ya en la escritura, no dependen necesariamente de la preexistencia histórica del sujeto, sino de la necesidad, y acaso mejor del deseo fervoroso del lector de proyectar existencia en todo personaje de ficción con el propósito de reconocerlo. El lector reconoce e identifica, o reconoce y rechaza, colaborando así en el trabajo de la ficción. Sin ese reconocimiento, que va más allá del efecto de realidad de Roland Barthes, sin ese reconocimiento, diríamos, no hay ficción. Ese proceso de reconocimiento se complica a mi ver cuando ese lector que reconoce o quiere reconocer se apropia no solamente colabora en el proceso, sino se apropia de él, quiere ser dueño del relato. Y nuevamente recurro a un ejemplo mío. A quien no le gusta hablar de sí, espero no excederme. Esta vez en relación con mi segunda novela, El común olvido. La intención mía en esa novela era recrear, sí, fragmentos de una realidad vivida por mí, pero donde se mezclaban experiencias propias, anécdotas escuchadas a otros, recuerdos míos o recuerdos ajenos y buena parte de invención. No faltaron lectores que se reconocieron y que se divirtieron al reconocer salteadamente personajes, incidentes, alusiones, pero también hubo quienes amistosamente, no voy a decir que se quejaron, pero sí dejaron constancia de su desacuerdo. Me decían, pero en realidad no fue así, fue asao. Oí más de una vez esa frase. Y en vano les decía, pero se trata de una novela. Me decían, sí, bueno, pero eso de veras pasó. Y tenía ganas de decirle que porque eso en efecto había pasado, también podía pasar a la ficción. Y aquí recuerdo una anécdota de Olga Orozco, quien una vez a su vez le contó un cuento de algo que le había pasado a su abuela, a Oliverio Girondo. Y meses más tarde le oye a Oliverio contar la misma historia, pero referida a su propia abuela. Y dice, pero Oliverio, eso le pasó a mi abuela, no a la tuya. Y Oliverio le dice, no importa, Olguita, lo que importa es que le haya pasado a alguien. Y esto me lleva a un tercer texto, Fragmentos de una infancia en tiempos de guerra, que acaso conozcan, que es un libro de testimonios del Holocausto de un tal Benjamin Wilkomirski. Libro que, al inquietar la presunta realidad de las tres funciones del acto literario, es decir, el autor, el lector, el mensaje, invita a una reflexión todavía más compleja. El libro se presenta como una narrativa en primera persona de un judío polaco que pasó parte de su niñez en un campo de concentración y que fue adoptado al final de la guerra por una pareja de suizos. El relato, que la memoria del Holocausto parecería volver incuestionable, fue aclamado por lectores, por asociaciones judías, por el Museo del Holocausto en Washington. En palabras de un crítico, el libro tenía el peso de todo un siglo, la precisión fotográfica impasible de la mirada de un niño indefenso y las parcas palabras pronunciadas en voz baja que hacen de él uno de los testimonios más importantes de los campos. No solo eso, y aquí un aspecto muy interesante, los mismos sobrevivientes, o mejor dicho, los sobrevivientes de los mismos campos de concentración que se mencionan en este texto, en que había estado el autor, se reconocen en el relato y recuerdan, es decir, reviven lugares, eventos y detalles. Es decir, que la realidad evocada por el libro no se cuestionó, por lo menos durante un par de años. Y entonces empezaron averiguaciones, empezaron pesquisas y se llegó a un resultado desconcertante. Wilkomirski resultó no ser Wilkomirski,
sino un tal Bruno Dossecker, que había nombre de nacimiento Bruno Grosjean, que no había salido nunca de Suiza, que había sido un niño huérfano en un asilo, no era polaco, no era judío, no era sobreviviente, era simplemente un ser en disponibilidad que canibalizaba recuerdos ajenos, agregándoles elaboraciones propias, con el fin de dar testimonio, sí, pero sobre todo de construir la persona del sobreviviente. Cuando el libro fue reseñado, ya un crítico lo había alabado en términos ambiguos. Había escrito: sin pretender ser literatura, este libro, con su densidad y el poder de sus imágenes, reúne, sin embargo, todos los criterios de lo literario. Y lo literario ya se deslizaba como una sospecha de que este libro podría ser solo literatura y no testimonial. Y el mismo autor, curiosamente, había previsto esa posible lectura y decía: el lector puede elegir leer mi libro como literatura o como documento personal, sin que para él esa pluralidad de lectura comprometiera la realidad del libro. Pero fue un periodista quien se ensañó y luego de una investigación denuncia inequívocamente el libro como una memoria fraudulenta. Lo que me interesó mucho en este caso es ver cómo el presunto sobreviviente reacciona ante este escándalo que se da, porque son reacciones, por lo menos atestiguan quienes lo vieron, reacciones físicas. Es decir, acaso fuera un impostor, pero es como si llevara las experiencias relatadas en el cuerpo y da testimonio de ellas somatizando. Hay muchísimas, unas cuantas anécdotas de sus reacciones físicas, de los sudores, del malestar, de sus tartamudeos cuando se alude a ciertos incidentes de los campos. Y ahora, cuando se estalla, digamos, el escándalo, se encierra. Hay una periodista que cuenta cómo no pudo hablar con él porque se había encerrado en su cuarto y sufría alucinaciones, y dice, cito: allí estaba hablando solo en ruso, llamando a Yankel a gritos y pidiéndole pan. Uno podría decir, son imposturas, ¿verdad? Es una performance, está haciendo como si somatizara, pero hablando en ruso uno se toma el trabajo de aprender el ruso para somatizar. Asumir con el cuerpo normal en quien revive una experiencia traumática se suele ver en general como prueba contundente de la realidad vivida por el individuo. En ese caso podría decirse entonces que Wilkomirski recurre a una estética de facticidad somática que borra toda duda respecto a la realidad del relato y por extensión al personaje que narra. Wilkomirski, alias Bruno Dossecker, o Bruno Dossecker, alias Wilkomirski, pone el cuerpo. Pero en este caso, el hecho de que el narrador narre recuerdos que no corresponden con quien firma el libro, que está impostando la memoria de un otro que él, al punto que incorpora literalmente esos falsos recuerdos, cuestiona la realidad de toda la experiencia. Y esa fue, de hecho, una de las grandes preocupaciones de las asociaciones judías, inquietas de que si se revelaba el testimonio como impostura, iba a apoyar las declaraciones de los negadores del Holocausto.
¿Vilkomirsky era impostor o no? Dejo abierta la pregunta, resumo y luego podemos seguir hablando. Una novela, la mía, de la que me cuesta decir que fue tomada de mi vida, a la vez que me exaspera que la tomen por una vida ajena, despojándome así de mi ser ficticio. Otra novela, la de Levitt, en la que ciertos lectores reconocen a Steven Spender y donde el propio Spender se reconoce, pero como lo que no quiere ser, y por lo tanto la denuncia. Y un tercer texto, acaso el más complejo, el de Vilkomirsky, reconocido por los lectores como real, pero cuyo narrador y protagonista resulta ser un ser fantasmático, creado por el autor. Por un autor que, sin embargo, acusa psicosomáticamente en su cuerpo. ¿Y de quién es el cuerpo? ¿Del ser narrado? ¿De quien escribe? Acusa, digo, los traumas del protagonista del libro. Al plantear así la realidad de la ficción y el derecho a esa realidad, no sé en qué medida contribuyo a un debate crítico sobre el tema, porque la realidad de la ficción es en realidad escurridiza, se nos va de las manos, y acaso en eso, y en eso solo, la realidad de la ficción coincide plenamente con la realidad de nuestras vidas. Gracias. Bueno, a continuación tenemos la oportunidad de recibir algunas preguntas o compartir apreciaciones, hacer algún comentario, pedir aclaraciones. No sé si es que alguien se anima. No van a decir que somos una audiencia tímida. Eso es muy raro acá en Chile. Vamos a comenzar entonces por una pregunta acerca de esta realidad escurridiza. Me interesó mucho la relación con el plagio y sobre todo ese intento del plagio de definir más que nada la operación, las intenciones detrás de una operación. Sobre todo cuando toda reescritura tiene que ser de alguna manera sospechosa no solo de las intenciones, digamos, comerciales o de la propiedad, sino que estéticamente son operaciones muy complejas. Me preguntaba qué pasa, en qué lugar se insertan, por ejemplo, lo que la psicología llama los recuerdos implantados, que en situación, por ejemplo, de dictadura, tanto en Argentina como en Chile, muchos de estos recuerdos implantados habitan, digamos, en gente que hoy día tiene 40 años, gente que era que era niño, digamos, para los golpes militares, y que estos recuerdos implantados fueron inoculados a propósito para generarles una historia muy distinta a la que habían vivido, para poder ocultar, digamos, origen, gente que cambió de familia y que con esa familia también cambió de signo político. ¿Qué lugar entra ahí la creación, digamos, y la intención? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en esos casos, porque además cada caso pide su contextualización, ¿no? Pero yo creo que esa persona que tiene recuerdos implantados y al punto que los reconoce como propios, que se identifica con ellos, va a percibir el desmentido, digamos, de esos recuerdos implantados como una agresión muy fuerte, ¿verdad? Porque se ha reconocido completamente en esos recuerdos. Ahora, lo que es... ahí creo que el individuo se enfrenta con una realidad vertiginosa, porque depende de ese individuo. Es como si tuviera, acá estoy pensando, ¿no? Pero pienso que es como si el individuo de pronto fuera puesto en una situación de o reconocer una vida
que le ha sido implantada o aprender una vida distinta en la cual no se reconoce, ¿no? Y ahí lo veo muy difícil, ¿no? Es decir, veo muy difícil porque yo creo que ese individuo con dos vidas, por así decirlo, probablemente pase el resto de sus días en una suerte de vaivén entre una vida y otra. Y las dos vidas son válidas, digo válidas, en el sentido de que en las dos se reconoce parcialmente, pero en una se reconoce, en la vida falsa, por así llamarla, la de los recuerdos implantados, se va a reconocer posiblemente más que en la otra vida que exige un aprendizaje, ¿no? Sí. Ha sido una conferencia muy interesante. Quisiera ver un poco, un par de supuestos. Yo creo que el no biografizado por excelencia Homero. De Homero no sabemos absolutamente nada, ¿no? Carece de biografía. Y sin embargo, contemporáneamente, está Hesíodo. Y Hesíodo sabemos prácticamente todo, toda su vida. Sin embargo, las musas, cuando se le aparecen a Hesíodo en el poema La Teogonía, después de tratarlo muy mal, le dicen: nosotras podemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad y también decir la verdad cuando nos plazca. Por lo tanto, anota, nunca sabrás si lo que te estamos dictando es verdad o es mentira. O sea, desde que comienza el poema, desde que comienza la poesía, desde que comienza la literatura, la verdad no tiene sentido, no es el problema de la literatura la verdad. O sea, el caso del escritor, del último, es maravilloso, sí. Porque en realidad lo que estaría diciendo es que nosotros somos lo que nuestra escritura quiere que seamos, y no a la inversa. O sea, la escritura es la que decide lo que tú serás, la vida que llevarás, y es imposible discernir la verdad de la mentira, porque, como digo, la poesía es anterior a la verdad. En ese sentido es más importante que la verdad. Eso. Y en el caso, a mí lo que me fascina del caso este tercero, del tercero, es porque, digo, ha habido todo caso de interpretaciones de este individuo, por qué lo hizo, no hay fines de lucro, porque el tipo es interesante, además es fabricaba violines, no era literario para nada, ¿no? Salió este libro, el libro tuvo mucho éxito, pero no, todos los habituales razones por las cuales uno dice contó una mentira para no aparecen, no lucró, así que es un caso donde sí, la verdad de la mentira la verdad de la mentira dije y se enojaron. Y yo no sé qué iba a decir sobre la verdad de la mentira. Pero gracias. No sé si hay otra pregunta en el público. Sí. Silvia, a mí me interesa el aspecto ético. Ajá. Es lo más interesante en esta cosa, el plagio. Eso. Sí, qué derecho, que eso, pusiste el dedo en la llaga. Sí. Por lo menos en lo que me concierne a mí, yo recuerdo cuando
Hay un problema ético. Hay un problema ético. ¿Qué derecho tengo yo, como escritora, a apropiarme de la vida del otro, de detalles de la vida del otro, y jugar con ellos, ¿no? Jugar con ellos. Y creo, más allá de todos los lugares comunes sobre toda escritura es plagio y estamos repitiendo, la escritura es una entonación diversa de un texto que se viene repitiendo, etc. Hay un problema al cual yo me enfrenté, me acuerdo, cuando estaba escribiendo En breve cárcel, donde hay personajes tomados de la realidad, por así decirlo, y donde usaba también, recorría los recuerdos ajenos, y es muy fácil decir como Oliverio, bueno, lo importante es que le pasó a otro, pero ¿qué pasa cuando esa persona se lee y se reconoce? Y yo me desentendí del problema tramposamente, diciendo, bueno, esta persona no lee en español, así que nunca le va a llegar el momento de reconocerse y de enojarse. Pero aquí que el libro se tradujo. Y entonces fue un momento para mí muy problemático éticamente, porque ¿qué derecho tenía yo de usar a esa persona? Y la persona, debo decir, por ecos que me llegaron, tuvo un final feliz, porque la persona se reconoció, pero encontró que estaba muy bien representada y entonces se quedó muy contenta. Pero es un problema para el cual yo no tengo respuesta, pero es un problema. Hay una infracción y vives con ella, vives con la culpa. O no te importa, sí, pero si lo sientes, yo personalmente lo he sentido y lo he sentido culposamente. Tiendo a padecer de culpa judeocristiana de todas maneras, así que, pero esa es una culpa, sí, incómoda. Sí. Aló, Silvia, sí, fascinante la charla, creo que está muy al tanto de lo que está ocurriendo en el aire, creo, ficción, no ficción, fluidez. Sí. A partir de la cosa de la ética y de la culpa, ¿no sería la persona que fue aludida la culpable? O sea, nadie puede juntarse con escritores y no salir, ¿cómo se dice aquí? Trasquilado. Porque si uno anda con vampiros, sí, que te muerdan no es como para llamar a la policía y reclamar, ¿o no? ¿De quién es la culpa, en otras palabras? Sí. ¿Del que vampiriza o del vampirizado que dice, me vampirizaron? Porque siempre se supo que usted era escritora. Sí, pero eso no significa que la gente que tiene que Sí. estar alrededor de mí con una máscara. Claro, pero antiguamente era más, los escritores inventaban más. Sí. Esta cosa nueva del yo quizás es lo que complica. ¿No? Yo tampoco sé, pero me parece fascinante. A mí el caso de Spender me parece interesante, digo, en el sentido de qué lo lleva. Digo, hay una ubris ahí notable que hace que él piense que todo el mundo va a reconocerlo a él en esta novela de un escritor no demasiado central, no demasiado importante. La novela pasó desapercibida. Entonces, ¿por qué volverse víctima? Y hay ahí un gesto muy arrogante, Claro, creo. sí, claro. No solamente... Digo, porque él pudo haberlo dejado y que reconociera a quien quisiera o no, y no importarle, que sería, me parece, la actitud más sana, digo.
es la que tomaría yo, por lo menos, si es que me reconozco. Me costaría reconocerme probablemente, pero ahí el revolú lo arma él, es a partir de él. Así que, ¿quién tiene la culpa? Joy Spender, sí. Una cosa más. Cuando la gente en California lee mal su novela, Sí. usted que ha sido crítica académica, y usted ha leído mal novelas, ha dañado a otros con sus... Ha pensado no solo en este personaje que se sintió aludido con Sí. En breve cárcel, ¿algún autor le ha provocado cosas, quizás usted cree que ha cometido daño? Sí. ¿Cómo le han cometido a usted las lectoras californianas? Sí. Bueno, yo no considero No sé que si me hayan- daño, sí, pero sí. incomodidad. Sí, no, pienso que rebuscado, ¿no? La lectura, pero tengo que decirme, bueno, el texto ya no es mío, el texto es de la literatura, ¿no? Así que cada cual tiene derecho a leerlo como quiera, y yo podré inclinarme hacia ciertas lecturas más que hacia otras. Incluso agrego una cosa, yo ese libro En breve cárcel lo leo si me entrego al ejercicio narcisista de releerme, cosa que hago de vez en cuando. Lo releo de manera muy diferente ahora de lo que lo releía antes, ¿no? Y ahora me harta el libro en muchos respectos, porque pienso que es de una morosidad y de un egocentrismo estar así tan fijada en eso. Pero esas son reacciones mías de ahora, ¿no? Pero es inevitable que el ego existe y que si te proponen una lectura que de alguna manera trae elementos con los cuales no te identificas o no los reconoces, te va a molestar. La lectura de que fuese un caso de abuso sexual me pareció un disparate. Pero, ¿qué haría yo si estuviese con ese estudiante? Le preguntaría, ¿por qué te parece? Y entablaría un diálogo. Eso no se puede hacer con todos los lectores del mundo, así que lo mejor es callarse. Hola. Hola. A mí, dejando aparte las cuestiones ético-vampirescas estas que se estaban tratando sobre el plagio, me gustaría volver un poco a, si me permite, la idea de la verdad en literatura o en poesía o no, y de las transferencias que hay entre vida, ficción y realidad, realidad y ficción. Y quería saber si en el marco de esto que le preocupa a usted, de cuánta vida uno puede dejar en la literatura y que sea de otro, si había pensado también en el movimiento contrario, seguro que sí, porque es más típico de pensar eso en la literatura, porque es la locura del Quijote, ¿no? Cuando la ficción adquiere tales visos de realidad que se nos convierte en eso, en una realidad. Y yo pienso que hay también alguna relación en la disponibilidad de dejar que quizá la vida de uno se convierta tanto en ficción que ya no es de uno, y esa apropiación que hay también de algunos personajes ficcionales que se convierten en parte de nuestra vida casi real. Quería saber si había pensado eso también. Bueno, yo pienso efectivamente que la vida Gracias. no es de uno, incluso antes de que uno se enfrente con el hecho de que te la escribieron o que aparece escrita, reproducida, deformada, entre comillas, pero ya desde un comienzo tu vida no es tuya, porque, quiero decir, en cuanto a la vida se escribe, ya se marca la distancia. Es decir, cuando Gide dice que lo que hace el que escribe sobre sí, el que escribe su vida, es fabricar un ser facticio preferido, es decir, el que tú eliges, el que tú prefieres, el que es una construcción estética, ¿verdad? Entonces, ya esa vida construida
ya es distante, ya te separas de ella, ¿verdad? Es un artefacto literario. No sé si ahí contesto. A mí me interesaba el otro movimiento, cuando un personaje literario Sí. se convierte tan real para uno que le lleva a salir de su casa y a coger a Rocinante y empezar a luchar contra molinos de viento, por poner el ejemplo más típico de la locura a la que uno le puede llevar creer Sí. que la ficción es la realidad, es el Quijote. Me interesaba ese otro movimiento. Que el personaje Si lo pensaba. reconozca, Sí. se reconozca en un texto escrito por otro o... Bueno, que uno se crea tanto la ficción, personajes de ficción, que por lo menos históricamente está... Sí. que Bueno, no creo existieron. creo que es lo que le pasa al tercero, creo que es lo Sí. que le pasa a Wilkomirski, es Sí. decir, hay un personaje compuesto, una creación, digamos, que es el sobreviviente de los campos, y él se reconoce en esa construcción que lo antedata, es decir, que antedata su esfuerzo, su escritura. Hay efectivamente, sí. Sí, gracias. Pero en el caso de él, todo el problema surge acerca de la autenticidad de ese gesto en un género que supuestamente no es ficcional, ¿no? Sí. ¿Sí qué? Sí. Quiere fingir una memoria que no tiene, Sí. al cambiarse, para que esa memoria en el fondo reemplace justamente la que tiene. El que no es sobreviviente, el que inventa para tener un lugar donde estar. Sí. Inventa un lugar hacia el cual fugarse. Bueno, es el caso, yo diría no fugarse, sino estar. Hasta ahí te sigo. Es el caso, de nuevo, es el caso de este tipo. Además, digo, no quise hacer hincapié en los detalles biográficos de este personaje, pero es un huérfano no abandonado. Se podrían dar toda suerte de explicaciones normativas, digamos, del gesto de él, recurriendo a su biografía, que es huérfano, que lo abandona la madre, etcétera, ¿no? Pero no, es decir, él se crea un lugar donde estar, efectivamente, un lugar, yo diría más, un lugar donde ser, ¿no? Una casa en toda la vida. Sí, exacto. Sí. Y entonces cuestionar eso, decir es un fraude, es mucho más complicado, ¿no? Es decir, denunciarlo como, bueno, una memoria falsa más del Holocausto. No lo es otra cosa. Sí. Yo quería... En las películas de cine arte es muy común, ya que están inspiradas en obras literarias, Sí. es muy común que los créditos salgan los nombres y los personajes son ficticios, pero si se parecen a la historia, Sí. 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 Claro, pero te dicen los personajes son ficticios, mientras que este tipo te diría el personaje es real. Sí, gracias. Sí. No, quería solo proponer, dentro de la tipología de casos que ha puesto, una especie de inversión en que llamémoslo un biografiado o el objeto de un pastiche, como me sucedió a mí una vez, se reconozca y me robe el texto. No sé, yo hace ya en edad jurásica, ¿no? Escribí al escritor Rubén Azócar, un amigo de Neruda, por ahí un par de años antes de su muerte,
le quise hacer una entrevista para un testimonio en relación a Neruda, y él estaba ya muy enfermo y probablemente por eso no quería escribir nada él mismo, pero aceptó que yo le hiciera la entrevista, y yo me demostré un buen pastichero y escribí como si fuera él. Ajá. Y ese texto se publicó Ajá. en la revista Aurora, aquel tiempo, en 1964. Ajá. Ahora bien, lo que quiero referir es que algunos meses después de publicado el artículo, él estaba todavía, aunque bastante mal, estuvimos juntos en una mesa redonda, y un estudiante, como aquí, le hizo una pregunta y él remitió a ese artículo que él había escrito. Cuando yo lo miré, porque estaba ahí, cuando yo lo miré con un gesto de complicidad, me di cuenta de que él absolutamente creía haber escrito y publicado ese artículo. Pero, esa vez me sentí que, como él era un muy buen profesor, había sido del liceo de aplicación, me sentí que me había puesto un 7 de nuevo. Bueno, antes que conteste, déjeme incluir otra pregunta, Sí. y que con esta pregunta terminamos la sesión para que pueda contestar ambas. No sé si es pregunta, pero hemos estado aquí con mi compañera pensando todo este rato en el caso de Rigoberta Menchú. Y cuando la escritura de tu vida tiene una función política, y cuando el cuestionamiento de la verdad de ese testimonio, como lo que hizo Stoll, también tiene consecuencias políticas, donde ya no es un problema de que si me quitan mi vida que he escrito, me afectan de una u otra manera individualmente. Y no sé, veo ahí una arista del tema que tú has planteado, que también habría que pensar, ¿no? Eso más o menos. Bueno, voy a las dos. Voy primero. A mí lo que tú cuentas me interesa particularmente, pues todo el caso de lo que en inglés llaman el ghostwriter, ¿no? El escritor fantasma, el que aparece en múltiples ejemplos de quien quiere escribir su autobiografía, pero o no sabe escribir, piensa que no le faltan el don para hacerlo o algo, entonces tiene un escribiente, ¿no? Que es lo que se llamaba... Yo he trabajado eso, sí, porque fíjense que lo que ese ghostwriter, al decir ghostwriter parece por lo etéreo tener cierta nobleza, pero es lo que en español llamaban el negro. Y era ese escribiente subalterno, digamos, que me escribía. Así que, ¿en qué medida participa ese ghostwriter en crear al personaje? Es fascinante. El escritor era él, pero tú le escribías el texto y bien manipulado le podrías haber hecho decir lo que tú querías. Así que según la agresividad del ghostwriter, y hay un montón de casos que yo estaba trabajando así a nivel del periodismo, ¿no? Por ejemplo, Sean Connery, el actor, contrató a un ghostwriter para que lo escribiera y después no le gustaba lo que había escrito y se metía y al final lo echó porque el otro, ya que era el ghostwriter, quería hacerse cargo de la escritura y el sujeto no lo dejaba, ¿no? Así que eso es muy fascinante. Lo de Rigoberta Menchú que es otro género, por otra parte, ¿no? Es una escritura del yo, pero es una escritura testimonial y es una escritura que busca digamos, crear una realidad que va más allá del yo. Entonces yo creo ahí que los recursos son levemente diferentes, ¿no? Porque hay un trabajo de composición
ficcional, si se quiere, porque si se piensa en las críticas que se le hicieron a ese texto, dice que tal, eran de detalle, es alguien que se puso, alguien de mala leche se puso a buscar la falsedad del texto. El detalle falso que entonces pondría en cuestión todo el texto, que es un absurdo, ¿no? Porque que un detalle esté magnificado o desviado, no era que el episodio, no era que inventara episodios, era que para darles mayor amplitud, si se quiere, no sé, creo que era el padre o Ella decía haber estado presente en algo que Sí. efectivamente había ocurrido, pero Sí. lo que se descubre es que no había estado, sí, sí. Yo ahí no pondría otros criterios de lectura ahí, porque además no se trata de crear un personaje, no se trata de crear una subjetividad, sino un cuadro histórico, ¿no? Un acontecer histórico, que es un poco, podría decirse, lo del suizo ¿no? Él no estuvo, y ahí es de una magnitud, porque Rigoberta Menchú no estuvo en algunas cosas, pero estuvo en muchas, mientras que él no estuvo para nada. También es puesto en cuestión por alguien que se pone a buscar como la periodista. Eso, sí, hay alguien que quiere encontrar el punto flaco, ¿no? Hacer la pesquisa. Eso, y a partir de esa pesquisa, invalidar todo el proceso. Por eso las asociaciones judías estaban muy incómodas, porque a partir de un texto que se prueba falso, entonces, bueno, podemos decir que las rebeliones obreras no ocurrieron o que no ocurrió el Holocausto. Bueno. Por eso las organizaciones de izquierda también estaban muy nerviosas por eso. Sí. Sí, ahora quisiera primero agradecer a nuestras dos invitadas, por favor, con un aplauso.